Y vamos a meternos en un caso realmente muy delicado que tiene a Tomás Ghisoni, un joven que ha declarado, lo ha hecho públicamente, vamos a compartirlo ahora, que ha realizado en su momento una denuncia, estuvo a su padre detenido durante mucho tiempo, lo acusaba de abuso y tiempo después, 10 años después, se desdice. Escucharlo y después lo analizamos. Mi nombre es Tomás Ghisoni. Estoy haciendo este video para contar algo que me costó años decir en voz alta. Cuando era adolescente, acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo. Y lo más difícil de admitir es que sostuve esa acusación durante más de 10 años. Recién hace aproximadamente 2 meses, y no por un clic mágico e instantáneo, sino por un proceso largo y doloroso, empecé a ver con claridad que aquello que había creído y repetido era una mentira. Crecí escuchando que mi papá era peligroso, que tenía que tenerle miedo, que nos había hecho daño, que nos había lastimado, que nos golpeaba. Y yo, como hijo, creí lo que me decían. No fue una mentira inventada por mí, fue una historia sostenida, repetida, impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente, mi madre. Pero esa historia, con el tiempo, se transformó en una verdad emocional que no tenía sustento real. En consecuencia de esto, mi papá fue preso 3 años. El padre fue preso 3 años, es una de las principales víctimas. El otro es este chico, ¿eh? Sí. El otro es este chico, ¿eh? El otro son los 3 hijos. Porque son 3 hijos de Pablo Ghisoni, este obstetra que estuvo, como bien decía Tomás recién en este video, 3 años preso. Recién fue liberado en el año 2017 y absuelto en el año 2023 luego de que el fiscal ni siquiera lo acusara a él en el proceso. ¿Cómo vamos a retrotraernos un poco en el tiempo? Dale, dale. En el año 2009, Pablo Ghisoni se separa de su mujer Andrea Vázquez. En ese contexto de separación que ocurre en muchos matrimonios que deciden separarse porque no se llevan bien o por X cuestiones, comienza una disputa judicial y a él le dan la tenencia de los 3 hijos. Ajá. Tiempo después, en una de las visitas, ¿por qué te digo que le dan la custodia de los 3 hijos al hombre? Porque Andrea Vázquez, la mamá, se negaba a hacer las pericias psicológicas y psiquiátricas. En ese contexto, ella apela a todas las instancias, le dan un régimen de visitas y en una de esas visitas, ella directamente denuncia a su expareja por abuso sexual. Le hace decir a sus hijos que su padre abusaba de ellos sexualmente. Empieza toda una tarea de pericias, les dice lo que tienen que dibujar. Le dice lo que tienen que decir a esos 2 chicos. Dice lo que tienen que dibujar para los test psicológicos. Exactamente, y lo que le tenían que decir a los médicos que los iban a revisar. Y por otro lado, en un momento uno de sus hijos, Francisco, decide decirle, yo no lo voy a denunciar a papá, porque papá no hizo nada de esto que vos decís. Este es otro de los... No es Tomás. No Tomás es Tomás. sostuvo durante 10 años Sí. esta acusación. Francisco se pone del lado del padre. ¿Y qué hace la madre? Denuncia a su hijo también por abuso. Iba a la escuela de Francisco y le gritaba abusador, porque no quería denunciar a su papá. A esta mujer creo que tenemos una imagen, porque en el 2018 le hicimos una nota, porque ella estaba reclamando, ya había sido liberado su exmarido, la justicia había entendido de que no se acreditaban las acusaciones en su contra, y ella seguía exigiendo... Ahí la tenemos. Mira, este es el momento que le hicimos la nota en el 2018. Seguía exigiendo de que debía volver a prisión porque además ya estaba la disputa por la tenencia, ¿no? Exactamente. Bueno, vos fíjate que todo se da cuando la Cámara dice que los menores hay que restituirlos porque cuando ella se los lleva en esa visita... Cámara Gesell. Sí, pero los chicos dijeron lo que la madre les dijo. Y de hecho, Francisco, creo que es el hijo mayor, habló en estos días en el Senado donde se está tratando el tema de falsas denuncias, un proyecto presentado por Carolina Lozada. Y Francisco lo que dijo fue que él vivió un calvario, habló de manipulación,
habló de que la madre le decía que él era un abusador, que iba a la escuela y que debía suicidarse. No te puedo creer. Que su propia madre le decía eso porque él no se había puesto del lado de la madre, sino que seguía defendiendo a su ¿Se papá. la estudió esta mujer psiquiátricamente o nunca permitió que se le hagan las Ella no pericias? había permitido, por eso tenía la custodia de los hijos. Sí. Es decir, todo llevó a un proceso. 3 años tuvieron detenido a una persona. Le arruinaron la vida personal y profesional, porque era un obstetra. Imagínate quién va a querer llevar a un obstetra un abusador acusado de pedofilia. de abusar de sus propios hijos. Bueno, hoy hay todo un planteo. Uno de sus hijos se quebró y terminó denunciando que había denunciado falsamente a su papá. Vos fijate lo que genera una falsa denuncia, porque siempre, generalmente, acá está se Francisco, le cree a las mirá, madres. acá está Francisco, Ahí está, declarando en el Senado, ¿no? Sí. Dando su testimonio. Exactamente. ¿Esta mujer debe ir presa? Yo no sé si debe ir presa, pero al menos tener un castigo de la justicia. Digo mujer, podría ser hombre, ¿eh? Lo mismo. No, Sí, no por tiene supuesto. ninguna. No, no Lo es que una pasa cuestión es que de género. generalmente a las mujeres siempre se les cree cuando denuncian este tipo de cosas. Y está bien que durante muchos años. Está bien que se les crea, pero más allá de la creencia y de darle que sea verosímil la denuncia y el relato, tiene que haber una investigación seria como para determinar que la denuncia no es falsa y que no se utiliza en el caso, sobre todo cuando hay menores de por medio, que no se los utilice como trofeo y manipulación. Bueno, eso es lo que suele pasar en divorcios tan controvertidos, muchas veces que los hijos terminan siendo el trofeo de un lado y del otro, ¿no? No vamos a sacar acá Sí. la cuestión madre-padre. A ver, yo quiero sumar... No, ¿y cuáles Sí, serán las eso. herramientas que tiene la justicia para discernir por qué en aquel momento se le creyó a un testimonio, Cámara Gesell o lo que sea, y por qué ahora le creen exactamente al testimonio antagónico? ¿Querés que se lo preguntemos directamente a Tomás Ghisoni? Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Puertas y el equipo de la televisión pública de este horario te saludamos y agradecemos tu testimonio, valiente, por cierto. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por permitirme este espacio. Sí, la verdad que, bueno, estuve recibiendo un montón de mensajes últimamente. Como comenté un poco en el video, esto es un proceso largo y complicado que a algunos les costó interpretar eso, y yo creo que muchas preguntas eran del por qué ahora de esta situación y no antes, porque justamente como comenté, yo lo que quiero aportar principalmente es que es posible esta inoculación de relato o implantación de recuerdos, que esto, justamente como expresé en el video, es algo que me pasó desde muy chico. Claro. Desde muy chico me enseñaron a tenerle miedo a mi papá. Es decir, ¿Te lavaron la cabeza, decís, Tomás? Como se dice vulgarmente, ¿te la llenaron y terminaste creyendo tu propio relato? a mí me da hasta vergüenza decir esto porque yo hasta milité y salí en varios medios diciendo justamente que era imposible esto y que no existía esta situación. Y hoy me veo acá diciendo justamente absolutamente lo contrario, porque la realidad es que me di cuenta de ciertas actitudes que tenía justamente mi mamá y cómo es que esto era posible. Claro, justamente, Tomás, ¿cómo te diste cuenta que durante tanto tiempo había sido manipulado y hoy te das, digamos, estás notando que la verdad era un poco lo que decía tu hermano Francisco, que siempre defendió a tu papá? Bueno, principalmente eso, seguir hablando con mi hermano Francisco y tener también, lo que más me ayudó fue la comunicación con mi familia de parte materna. Mi familia de parte materna, de la cual mi propia madre también me alejó. Es decir, en esta instancia, en el último tiempo, mi mamá se alejó de todo el mundo para justamente tratar de tener un círculo cerrado de personas que avalen absolutamente lo que ella dice. Yo no podía hablar con mis abuelos, es decir, y mi tía tampoco, nos cerró de parte de materna, te estoy hablando, de mi parte paterna, olvidate. Pero de parte materna tampoco. Y en este último tiempo yo decidí y dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, y empecé a tener más relación justamente de vuelta con la familia de parte materna que conocía concretamente Perdóname a mi madre. si te pregunto esto, quizás no me lo querés responder, no se puede. Pero ¿qué te decía tu mamá respecto de tu papá? Bueno, era como... No es que me decía concretamente, decí que te hizo esto, porque eso es lo que tal vez se malinterpreta.
era una forma de preguntar y de repreguntar sobre las cosas que vivíamos. Esto empezó desde muchísimo tiempo antes, desde los regímenes de visitas que teníamos con mi papá. Nosotros volvíamos, nosotros con mis hermanos, y nos empezaba a preguntar, ¿qué te hizo? O sea, no es que existía la posibilidad de que no haya hecho algo, es ¿qué te hizo? ¿Te hizo esto o te hizo lo otro? Y de esa manera es que entrábamos en una especie de interrogatorio durante horas, que hasta que alguno de nosotros nos dijera, sí, pasó esto, no paraba. Y así fue una de las primeras denuncias en donde mi hermano terminó denunciando que mi papá lo tiró por las escaleras. Literalmente. Y yo estaba con mi hermano y sé que eso jamás pasó. Y terminamos yendo al Garraham diciéndole a mi hermano que rengué para poder hacer una denuncia. Eso fue en un contexto de una denuncia de violencia física. Y al igual pasó con el abuso sexual. ¿Y con el abuso sexual cómo fue? Bueno, eso fue un poquito más complejo porque fue más adelante. Fue justamente cuando estaba en peligro la reversión de los cuidados personales. En un régimen de visitas, nuestra mamá nos planteaba una realidad inexistente. Yo, de vuelta, reconozco que yo era un chico que tenía problemas en el colegio, eso es una realidad. Yo me portaba mal, pero bueno, entiendo que también es porque justamente tenía problemas familiares. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque en los regímenes de visitas que tenía con mi mamá se pintaba una realidad que no era la realidad. O sea, imagínense que era una vida soñada, vivir en la casa del country, comer lo que vos querés, o pedir y te den lo que quieras. Si no quería ir al colegio, no iba al colegio. Era literalmente vivir en una especie de ficción que no era la realidad. Y bueno, lo que concretamente nos decía mi mamá en ese mismo día, del día del régimen de visitas, en donde yo elegí quedarme con mi mamá, era, si te querés quedar tenés que denunciar algo. Y así se lo dijo también a mi hermano más chico, y terminó denunciando que mi papá le pegaba o le tiraba el pelo. Que mi hermano en ese momento tenía 5 años, 6. Yo tenía, bueno, ahora no me acuerdo concretamente, pero esto fue en el 2016. Eso empezó el régimen de visitas, y como la justicia tampoco permitió esto, justamente porque se estaba quedando justamente con nuestros cuidados personales de forma por su propia voluntad, digamos, y por la denuncia que nosotros habíamos hecho en decir que sí, y eso fue suficiente para justamente efectuar una denuncia, a medida que avanzaba la restitución de nosotros con nuestro padre, fue que apareció este abuso sexual contra mi hermanito más chico. Tomás, te quería hacer una consulta. Teniendo en cuenta que seguramente, a raíz de lo que te pasó, te habrás metido muy de lleno en el tema. Hoy a nivel mundial hay muchos cuestionamientos acerca de cómo se pueden implantar estos recuerdos. También se está criticando, por muchos casos parecidos a este que estás contando, el uso de la cámara Gesell, en qué momento hay que usarlo y de qué manera se usa. ¿Cómo te preparaban a vos, sea tu mamá o los abogados de tu mamá, para que hicieras los dibujos, vayas y digas tal cosa en la cámara Gesell? ¿De qué manera, antes de ir a un juzgado, te armaban el relato y te lo metían en la cabeza? Lamentablemente no es que a mí me hacían una especie de entrenamiento y me decían, bueno, vos tenés que dibujar de esta manera. Era más bien a través de justamente, como te estoy comentando, de preguntas es que a mí me generan como si surgiera de mí hacer este tipo de dibujos. En este caso me decían, no, y bueno, pero si vos dibujás una persona con las manos grandes significa que es golpeadora, como lo hacía tu papá, que te golpeaba. Y de esa manera, de vuelta, yo era chico, al igual que también lo era mi hermano. Mi hermano Francisco terminó haciendo un dibujo de nosotros ahogados en el fondo de una pileta. Yo de vuelta dibujaba a mi padre con las manos grandes. ¿Por qué? Porque esto era una especie de construcción que se iba haciendo. Y lo peor es que justamente cuando terminaban de hacerme esto que comento, como en esta especie de interrogatorio en donde nos hablábamos y recordábamos todo el mal que nos había hecho nuestro padre, era recordar siempre decir la verdad. Y lo único que tenés que decir es la verdad. Y ahí era como que, de vuelta, por eso es que también a mí me duele tanto reconocer esto, porque... Tomás, vos sabés que hubo reacciones, una vez que se conoció tu testimonio, hubo reacciones, ¿no? Y una de las reacciones, acá me pongo el antipático, pero tengo que hacerlo, es, ¿y cómo saber de que no estás siendo manipulado ahora y estás dando vuelta a tu versión respecto a la inicial? Sabés que tenés que enfrentar esa acusación también. Sí, lo entiendo. No sé, yo lo trataría primero de analizar objetivamente, que yo no gano absolutamente nada con esto. Es decir, es más, lo único que pongo en peligro es en definitiva a mí mismo por reconocer, en todo caso, haber hecho una falsa denuncia.
Lo hago para poder estar en paz conmigo mismo después de haber estado tanto tiempo viviendo una mentira, porque como dije, yo la defendí durante años y la defendí con mucho fervor. ¿Te perdonó tu papá? De vuelta, yo considero que causé mucho daño y creo que vamos en camino a esto. Yo, de vuelta, intercambiamos un par de mensajes, todavía no nos vimos, pero yo creo que justamente esto es un proceso, no es algo que pasa de un día para el otro, que eso es lo que la gente todavía no termina de entender. Yo este video lo hice hace 2 semanas y todo este daño se fue durante años, no es que fue un día que me dijeron esto a mí, fue toda mi vida. Y hasta a mí mismo aún me cuesta decir papá, porque yo no podía hacerlo, le teníamos que poner le decíamos la larva, y nuestra madre nos aplaudía por esto, digamos. O sea, yo le tenía miedo a mi padre cuando concretamente no me había hecho nada. Ahora, Tomás, te hago 2 preguntas. Una, ¿cómo está hoy la relación con tu mamá? Y la segunda, ¿qué te pasó cuando a tu papá lo metieron preso justamente por esa acusación que habías hecho vos, que había hecho tu hermano, y que vos sabías que no era cierta? No, a ver, ahí hay un error. Yo no sabía que la acusación no era cierta, yo la creía verdadera. Okay. Justamente por eso lo defendía con este fervor. Y yo estaba hasta contento de que él esté preso. Y estaba indignado de todo el tiempo que había demorado esta situación. Yo, de vuelta, en ese sentido lo consideraba hasta algo bueno. No, hoy veo la gravedad de ese asunto y que encima fui responsable y autor de esa. Y es una consecuencia que en definitiva pasó gracias a las cosas que yo hice y dije. Me habías hecho una pregunta antes que también era importante. ¿Cómo está hoy la relación con tu mamá? No hay tal relación. No, me bloqueó en todos lados y no hablamos. ¿Cuándo pasó eso? Con mi hermano más chico, que aún vive con ella. ¿Cuándo pasó eso? Bueno. ¿Cuándo se quebró la relación con mamá? No, y desde que se difundió el video, desde que apareció ese ahora, video. ¿Ahora? Sí, hace 2 semanas que me dijo literalmente cuánto te pagaron, por qué estás haciendo esto, y me bloqueó. Así que eso fue el último contacto que yo tuve con mi mamá. Pero reitero, el foco ahora está en mi hermano, que yo ya sé lo que está viviendo él, porque también lo viví desde otras perspectivas y sé que le está básicamente llenando de mierda de mí. ¿Sabés qué pasé a ser el enemigo. ¿Sabés qué conclusión me llega? Digo, qué lío que tenés en la cabeza en este momento, ¿no? Porque es tu mamá, es tu papá, qué lío, ¿no? ¿Cómo lo trabajás esto? ¿Cómo intentás superarlo? Sí, bueno, de vuelta estoy retomando terapia, estoy buscando distintos terapeutas, la verdad que todavía no encontré uno que me sienta cómodo, porque bueno, imagínate que justamente esta es una situación muy delicada, principalmente con el apoyo de mi pareja y, como comenté, con la familia que sí tengo relación. Eso yo creo que es el fuerte, y mis amigos, son los fuertes que hoy me ayudaron también a seguir hablando sobre esto y darme cuenta, porque principalmente fueron ellos los que me dijeron, che, estas cosas que está haciendo tu mamá no es normal. De cotidianidad, te digo, de ir a una reunión con mi pareja y que me diga, che, esto está bien lo que está haciendo tu vieja, sobre una boludez. Y así empezarme a dar cuenta de que había conductas patológicas que no eran normales, y ahí empezar a analizar el trasfondo de la situación. Bueno, a ver, yo no sé si alguien quiere agregar algo más. Es realmente impactante tu testimonio. Te agradecemos por la valentía, ¿no? Y porque quizás sirva también como ejemplo para quienes también están pasando por una situación similar. Para un lado o para el otro, para los que no se animan a denunciar o para los que quizás son víctimas también de una manipulación como afirmás que sufriste vos. Gracias, Tomás. Que de vuelta, sí, tal cual es lo que vos decís. A mí lo que me daba muchísimo miedo de esta situación es que se utilice mi testimonio para invisibilizar a víctimas reales, porque eso es una realidad, que hay víctimas reales que son invisibilizadas, que yo cuando milité desde el otro lado era una realidad, pero justamente esto lo que hace es proteger la verdad, porque una falsa denuncia no puede terminar en esto. Y no te olvides, no puede ser. Y no te olvides que sos víctima también. Sí. Gracias, Tomás.